Muy bien, estamos hoy domingo listos para nuestra clase que corresponde a la esencia de Dios, plan y la esencia de Dios, la número 2, la lección número 2. Y el día de hoy continuamos con lo que iniciamos la semana pasada, en donde mencionábamos que nacemos condenados y la única solución viene de Dios. O sea, no hay opciones humanas, la única solución viene de Dios. Nosotros no podemos participar de la solución. Lo único que hacemos es aceptamos o rechazamos la solución. Ese es el concepto para el miembro de la familia real, haber aceptado, creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A partir de ese momento ya estamos en la fase número 2 del plan de Dios. Recuerden que las fases que Dios tiene establecidas son, la primera es la salvación del género humano, es el primer punto y el más importante para la salvación. Y luego, ya cuando somos salvos, cuando ya somos miembros de la familia real, es el cristiano en el tiempo, que es lo que nos está pasando ahorita en este momento, en nuestra dispensación. Recuerden la importancia de recordar las dispensaciones. Estamos en la dispensación de la iglesia, es una dispensación muy importante porque, bueno, aparte que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Pero independientemente de eso, estamos en una dispensación de poder, de el Espíritu Santo habitándonos, el Espíritu Santo llenándonos cuando confesamos nuestro pecado, con la palabra de Dios completa, con increíbles situaciones que Dios ha provisto para que vivamos felices durante esta dispensación, creciendo espiritualmente. Entonces es el cristiano en el tiempo, y la fase número 3 es el cristiano en la eternidad. Y cristianos en la eternidad significa sin igualdad. Estaba escuchando la historia de unas guerrillas que se suscitaron en el Perú en los años 60, 70, en donde un matrimonio comenzaron a buscar la manera de introducir al país de Perú el socialismo, porque ellos querían que todos fueran iguales. Para ellos eso era muy importante, tanto así que mataron, dicen que aproximadamente más de 30,000 personas en el transcurso de ese tiempo, hasta que los mataron a ellos, y uno de ellos ya está en la cárcel de por vida. El punto que quería mencionar es: estamos tan preocupados por ser iguales en el mundo, pero no hay posibilidades de ser iguales. Mientras haya libertad hay desigualdad, eso es claro, no hay vuelta de hoja. Y en el cielo no hay igualdad. El cielo no es socialista. El cielo tiene diferencias de acuerdo al crecimiento espiritual que nosotros logramos aquí en la tierra durante la dispensación que nosotros estamos viviendo. Entonces el punto aquí es importantísimo. ¿Quieres tú solamente ser salvo? ¿O quieres ser salvo, vivir feliz aquí y también en la eternidad tener la oportunidad de recibir condecoraciones y premiaciones especiales? Bueno, ese es el proceso de crecimiento espiritual para el cristiano. Dios tiene las más increíbles bendiciones y beneficios ya depositados para cada uno de nosotros en el tiempo y en la eternidad. Ya están depositados. ¿Qué es lo que falta? Tener nosotros capacidad para recibirlos. Es lo único que está faltando. Ahí están listos las bendiciones, los beneficios, las increíbles situaciones que Dios ha provisto para nuestra vida aquí en la tierra y cuando estemos en el tercer cielo. Ahora hay que tener capacidad. Por eso la importancia de que entendamos estos conceptos, que nos orientemos a la realidad y que tengamos claridad de lo que está viviendo el cristiano en este tiempo. Aquí voy a mencionarles ejemplos de cosas que tenemos que tener bien claras. Ahí les puse solamente 6 puntos, como para pensar en ellos. El primer punto es que todos nacemos condenados. Esa es una realidad. En el momento en que nacemos y Dios imputa en nosotros la vida de alma, y luego en nuestra naturaleza de pecado, el pecado original, ya nacemos condenados, pero con la posibilidad de ser salvos por medio de la obra del Señor Jesucristo. Número 2, ninguno de nosotros puede salvarse por sus propios esfuerzos. No podemos hacer nada para ser salvos, porque la salvación es por gracia, no por obras. Número 3, el único modo de salvación es a través de Jesucristo, quien nos compró en la cruz. En la cruz hubo pago, eso no se nos debe olvidar nunca. En la cruz hubo pago. Hubo perdón en el momento en que creímos como nuestro único y suficiente Salvador, pero hasta ese momento. A partir de ese momento vamos a seguir pecando,
¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Número 4. Lo único que necesitamos hacer para ser salvos es nada. Fe. Hay 3 sistemas de percepción y el único que no hay mérito o donde no hay mérito, ¿cuál es? La fe. En los demás sí hay mérito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único? Fe. Número 5. No hay castigo eterno para el creyente. No existe, no va a haber castigo, no hay juicio para el creyente. Lo único que va a haber es un estrado de evaluación, o sea, una evaluación que se nos va a hacer, pero ya siendo salvos, listos ahí en el tercer cielo, y esa evaluación es solamente para ver quiénes van a recibir condecoraciones especiales o premiaciones especiales. La obra del Señor Jesucristo es perfecta, ¿verdad? No se puede perder la salvación. Es algo que usted tiene que tener bien claro en su mente. No puede perder la salvación. Va a escuchar mucha mala información, mucha doctrina falsa a este respecto, pero recuerde, la salvación no se pierde. Punto. Alguien podría decir, bueno, pero si seguimos pecando, sí, seguimos pecando, pero esos pecados ya fueron pagados en la cruz. Eso tiene que quedar bien claro, ya fueron pagados todos los pecados, pasados, presentes, futuros, ya todos fueron pagados. Los pagó el Señor Jesucristo en la cruz, por lo tanto, somos salvos. No lo merecemos, no lo ganamos, es un regalo de Dios. Y número 6, que es la pregunta que debería hacerse todo cristiano, ¿verdad? Todos los cristianos. ¿Y después de la salvación qué? O sea, ¿ya nomás somos salvos y listo? No. ¿Por qué nos quedamos aquí en la tierra? ¿Para qué nos quedamos después de ser salvos? Si ya somos salvos. Alguien podría decir, bueno, yo soy salvo, ya me quiero ir allá con el Señor, ¿verdad? Sí, pero nos está dando la oportunidad de quedarnos con un fin. ¿Cuál es ese fin? Por eso estamos estudiando la doctrina de la esencia de Dios. Y desde la primera semana comenzamos a ver la soberanía de Dios. Ahorita solamente les voy a recordar algunos puntos de la soberanía de Dios para que lo recuerden y luego nos vamos a la justicia y rectitud y el amor de Dios, que son las otras partes. Por eso la importancia de que no se nos olvide la esencia de Dios en sus diagramas. Es la número 2 y ahí viene toda la esencia de Dios, la fotografía. Yo siempre les digo, ¿ustedes quieren ver una foto del Señor, de Dios? Aquí está. Y esa dice que es amor, soberanía, rectitud y justicia, porque esas las estamos trabajando juntos, porque es la misma palabra. Pero ahorita vamos a explicar por qué tenemos que ponerla por separado. Vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad y veracidad. Le recomiendo que las vea constante, para que no solamente memorizarlo, el punto no es memorizar, sino darnos cuenta que cada una de ellas expresan una característica de Dios, pero juntas. No pueden separarse, tienen que ir juntas, la esencia de Dios. El amor no puede funcionar sin su justicia no funciona sin el amor, o sea, esto es un solo todo. Entonces, por eso la importancia de estar recordándolo en constante. Entonces, soberanía, dijimos una, vamos a llamarle definición, no le llamaría así, pero vamos a ponerlo así como una definición, y dijimos que es su perfecta voluntad, su divina voluntad expresada en decretos. Todo ha sido decretado porque Dios lo conocía y lo decretó como cierto. ¿Qué significa esto? Este es un punto que a veces causa mucha controversia entre los mismos cristianos, nos causa controversia, porque hay un grupo, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero es un grupo de cristianos que piensa que Dios decidió quiénes iban a ser salvos por su voluntad. Eso se oye cruel, ¿verdad? O sea, Dios decidiendo quiénes son salvos. Eso es wow. ¿Y dónde está mi voluntad, mi libre voluntad? Ok, miren, para aclarar este punto es muy importante. Dios en su omnisciencia conocía lo que tú y yo íbamos a hacer el día de hoy, o bueno, hoy, mañana, o ayer, o antier, ¿verdad? Él lo conocía.
y al conocerlo lo decreta como cierto. Ese es el decreto divino, el que Dios conociera las cosas antes de que tú y yo las lleváramos a cabo. No porque modificó nuestra voluntad y dijo, tú vas a ser, y a ver cómo le haces, ¿verdad? Pero tú vas a ser miembro de la familia real. No, Él porque lo conocía que nosotros íbamos a tomar la decisión de creer en Jesucristo, lo decretó, dándonos a nosotros la libertad de decidir si creemos o no creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el punto importante aquí en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten, no pueden estar separados. ¿Recuerdan cuando dijimos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él? Esa es la imagen y semejanza, soberanía. Nosotros tenemos libre voluntad, tú decides, el resultado de tu vida es por tus decisiones, no le eches la culpa a nadie. Tú decidiste hacerlo, es tu decisión, es libre voluntad. Soberanía, otra vez, otra forma de decir la definición de soberanía es: soberanía es su absoluto derecho de hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad, siempre siguiendo su esencia. ¿Ok? Ese es Dios. Él hace las cosas porque Él las quiere hacer, punto. No me gustaba decirlo así porque soy muy feo, pero ese es al final de cuentas. Dios lo hace porque Él quiere hacerlo. Él es Dios y lo hace de esa manera. Pero en cuanto a nosotros, nos da la libre voluntad. Nosotros decidimos lo que queremos hacer. Él nos dice la pauta a seguir. Él nos dice, esto es lo mejor para tu vida, pero es tu decisión. Es como cuando estás escuchando la palabra de Dios. Dios te la está comunicando, pero tú decides si lo crees o no. Es tu decisión. Pero nomás te digo entre comillas, más vale que lo creas, ¿verdad? Es Dios. Estamos hablando de Dios. Y luego, ya esto lo hemos visto durante la semana pasada. Hoy solamente quería nada más recordar a sus mentes un poquito, refrescar un poquito. Pero ahora nos vamos a justicia y rectitud. ¿Y por qué digo justicia y rectitud? Porque las dos palabras vienen de la misma palabra en el original griego, que es la palabra dikaiosune. Y se puede traducir como rectitud o como justicia. Pero para esto es muy importante ver el contexto del versículo para darnos cuenta si se refiere a rectitud o a justicia. ¿Ok? Dijimos también una definición, vamos a decirlo así. Rectitud es la norma, justicia es la función. Por eso decimos la frase, lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. ¿Se fijan? Son dos funciones, dos situaciones diferentes para la misma palabra en el griego, pero con una aplicación diferente. En un momento se puede aplicar como rectitud, en otro momento se puede aplicar como justicia. Rectitud, justicia. Rectitud, justicia. ¿De qué está hecha la integridad de Dios? De rectitud y justicia. Es fácil, ¿verdad? Por eso quiero que quede esto inculcado, bien grabado en nuestras mentes. Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. Aquí vamos a ver otro diagrama que es el número 6. En el número 6, para los que nos escuchan en casa, voy a tratar de ponerlo ahí en el cuadro de más o menos ahí así. Este cuadro nos ayuda mucho a entender las imputaciones divinas. Este diagrama nos ayuda a poder ser más claros cómo es posible que nosotros al nacer tengamos la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Por eso la importancia de este diagrama. El punto aquí vamos a ir caminando pasito a pasito. Una mujer se embaraza, pues ya sabemos el sistema, un sistema ginecológico que tiene que ver con un hombre y una mujer, etcétera, ya está ahí dentro. ¿Qué existe dentro de esa mujer? Vida biológica. Ahí existe un ser biológicamente vivo. ¿Vamos bien? En el momento del nacimiento, ahí cuando viene el parto o la cesárea, la forma en que venga ese bebé o esa bebé, en ese momento viene el nacimiento físico. Si Dios permite que ese feto nazca, ¿se acuerdan? En el original hebreo dice Neshama, que es Dios da el aliento de vida. En el momento en que ese niño o esa niña respira para llorar, Dios está imputando en él
la vida humana, es decir, un alma. A partir de ese momento es un bebé hombre, un bebé mujer, ahí está ya. Pero ese bebé, si no tuviera las características de las imputaciones que Dios le da, no tendría posibilidades de ser salvo de ninguna manera. Entonces, ¿qué hace Dios? En la naturaleza de pecado que trae ese bebé, porque esa la trae genéticamente, la traemos todos, nos la heredaron nuestros padres. En ese momento Dios imputa en su naturaleza de pecado el pecado original. De esta manera ese bebé, esa bebé, tiene la posibilidad de ser salvo o ser salva. Si muere antes de que tenga uso de razón entre lo que es el pecado y el no pecado, se va a ir directito al cielo. ¿Ok? Pero si pasa este tiempo y este niño o esta niña, ya después de creer, de saber, de razonar correctamente en lo que es correcto, incorrecto, lo que es pecado, lo que no es pecado, entonces tiene la oportunidad ahora de creer en Jesucristo para salvación. Si no lo hace, este joven, adulto, ya mayor o anciano, el día que muera, es irremediablemente al infierno. Y al final de todas las dispensaciones del milenio irá eternamente al lago de fuego. Pero Dios, ¿cómo si es un Dios de amor? Lo mismo que dijo Satanás. Pero aquí es donde tiene que entrar el entendimiento de la esencia de Dios. Dios es justo. Entonces no va a ser salvo. En realidad nosotros somos salvos no por el amor de Dios. El amor de Dios es el detonante, pero la realidad es que nosotros somos salvos porque la justicia de Dios fue satisfecha. Esa es la realidad nuestra. Por eso somos salvos, porque fue satisfecha la rectitud demandó que hubiera un pago y su justicia lo ejecutó en la persona de Jesucristo. Y luego, bueno, ya viene después el nacimiento espiritual, donde Dios imputa en nosotros un espíritu humano, la vida eterna, la rectitud, en donde ahora es una persona regenerada. Pero aquí el punto que yo quería mencionar entonces es que en el momento del nacimiento Dios imputa en ese nacimiento la vida de alma y en su naturaleza el pecado original, con la posibilidad de ahora sí estar como candidato para la salvación. Por eso la rectitud y la justicia siempre van a ir juntas. La justicia de Dios es la perfección de su naturaleza, recto en todo lo que hace. En su justicia es correcto. Es muy bonito, para mí ha sido interesante volver a recordar estos temas porque son temas que son bien importantes para la base del cristiano. La justicia de Dios no es una opción. No es una opción, es un principio que nunca se puede modificar, o sea, es inalterable de su esencia. Siempre es justo. Dios es justo siempre. Yo escucho mucho una frase que la gente dice y que tiene razón, Dios es bueno, pero hay que recordar que aparte de ser bueno es justo, es recto, es amor, es inmutable, es omnipresente, ¿sí me entienden? Hay que ampliar nuestro concepto de Dios porque a veces lo tenemos nada más cerrado a que Dios es amor, ya, Dios es amor. No, también es recto, es justo, inmutable, omnipresente, omnipotente, etcétera, etcétera. Entonces, la distribución de su justicia es de acuerdo a los requerimientos de la ley, es decir, en momentos su justicia castiga y también premia. O sea, la justicia de Dios no siempre es nomás te voy a castigar, ¿verdad? No, también hay ocasiones de premio. Esa es la posibilidad que tenemos como miembros de la familia real de disfrutar también de estas situaciones al cumplir lo que sus mandatos, sus ordenanzas que tiene la palabra de Dios. En el Salmo 89, Salmo 89, versículo 14. Dice así: la justicia y su rectitud, porque ahí en algunas versiones dice derecho, pero es su rectitud, o sea, su justicia y su rectitud son el fundamento de su trono. Y la misericordia, ¿se acuerdan que esa misericordia en el hebreo es kesed, amor que no falla? Y la verdad, su palabra, van delante de ti, o sea, van en tu rostro. Kesed, misericordia, amor que no falla.
Porque a veces oímos la palabra misericordia y como que no entendemos lo grande de la palabra que es amor que no falla. Misericordia suena como una característica así de clemencia, de piedad. Es más fuerte, es amor que no falla. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué citamos nuestros pecados? Porque ya fueron pagados en la cruz, ya fueron perdonados hasta el momento en que creímos. A partir de ese momento, entonces, cuando nosotros pecamos, nos separamos de comunión, nos separa de la comunión con Dios. Para regresar a comunión, recordamos 1 Juan 1:9, confesamos nuestro pecado, regresamos a comunión y seguimos avanzando, Todos los atributos de Dios funcionan a la vez, es un todo. O sea, cuando hablamos de la esencia de Dios, que aquí los tenemos, no sé si se alcanza a ver allá muy bien en el video, esta parte que es la esencia de Dios, es uno solo. Se me viene a la mente compararlo como, por ejemplo, con el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Es uno solo, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, es para que entendamos el concepto. La esencia de Dios, hablar de todas estas características que es Dios, es uno solo y funciona como uno solo todo esto. Por eso yo les decía que es muy importante cuando hablamos de Dios no solamente pensar en que Dios es amor, porque sí es bonito y es real, Dios es amor, pero aquí hay que tener en cuenta que también es justicia, que es rectitud, que es inmutable, que es veracidad, que es vida eterna, etcétera, etcétera. En su rectitud, cuando hablamos de rectitud, va a desaprobar algo que va en contra de su rectitud. ¿Y qué es esto? El pecado. O sea que su rectitud no puede soportar el pecado, es imposible. Entonces, lo rechaza. Y es cuando vemos muchas expresiones en la palabra de Dios, y por eso le puse ahí antropomorfismo y antropopatismo. Yo sé que algunos ya lo conocen, pero quiero que lo vuelvan a recordar y por eso les puse la definición escrita. Creo que sí la puse escrita, díganme porque no me acuerdo si la puse con... Sí, dice, ok, la voy a leer. Ok, ahí donde tienen antropomorfismo, y puse un ejemplo: mano de Dios. Dios no tiene manos. Entonces, ¿por qué se le dice eso? Es un medio de expresión por el cual la Biblia da a Dios características físicas humanas, las cuales no posee, pero se usan para comprender la política, el carácter y las funciones divinas. ¿Ok? Es una forma en que la Biblia nos da palabras para poder comprender algún concepto de Dios. Por eso se llama antropomorfismo. Dios no tiene manos. O por ejemplo, mucha gente que dice en su oración: cuídanos en el hueco de tu mano. O sea, habla de aquí, ¿verdad? Que nos cuidara aquí. Pues Dios no tiene un huequito en su mano, porque para comenzar no tiene ni mano, ¿verdad? Pero es una forma de decirlo para entender el concepto de que Dios nos cuida de esa manera. ¿Ok? Y la otra palabra que tenemos ahí es antropopatismo. Para los que nos escuchan y los que están aquí presentes, no es que tengamos que aprendernos las palabras. Lo único que quiero es que usted las escuche para que se dé cuenta por qué a veces oímos palabras en la Biblia y decimos: ah, caray, ¿y Dios tiene eso? ¿O Dios hace eso? Por ejemplo, un antropopatismo dice odiar. Hay un par de ocasiones que escuchamos que en la Biblia dice Dios odió. Entonces dices, ¿cómo? ¿Entonces Dios odia? No, Dios no odia. Pero aquí viene la definición. Antropopatismo es un medio de expresión por el cual la Biblia da a Dios emociones y pensamientos los cuales no posee, pero explica al hombre una forma en que puede comprender la política, actos y decisiones de Dios. ¿Ok? Para que podamos entenderlo con lenguaje humano, ¿verdad? A lo mejor un día lo vamos a entender con lenguaje divino, pero ahorita por lo pronto pues necesitamos entender el concepto, y de esa manera es la que podemos ir entendiéndolo. Por eso aquí la importancia de los antropomorfismos como la mano de Dios, y antropopatismos como esa palabra de odiar o enojar, ¿verdad? Que también a veces le escuchamos. Primera de Tesalonicenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses. Estaba viendo a ver si estaban aquí conmigo en la clase. Era para checarlos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: porque después de todo es justo
delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Aquí viene una cosa muy interesante. Cuidado de aquel que ataque a un cristiano que está avanzando, que está creciendo espiritualmente, porque de Dios es la venganza. ¿Ok? Así que usted, cuando sea atropellado, y no me refiero a que lo atropellen en la calle, ¿verdad? Sino atropellado con alguna acción de la gente, con la forma de la gente, como la gente te habla, como la gente te trata, como tu patrón, tu compañero de trabajo, tu familia, alguien, tú tranquilo, relájate, no te enojes, dile al Señor esa pena, esa dificultad y déjasela al Señor. No vayamos a confundir esto con si hay alguien que hace algo contra ti y legalmente tú puedes defenderte. Bueno, esa es otra situación muy diferente, pero aquí estamos hablando del trato diario, de la forma en que nos trata la gente, de que abusan de nosotros, de que nos dicen algo. Ahorita que está esto del feminismo y la liberación femenina y todas estas cosas, estamos muy sensibles a cualquier cosa que la gente dice o hace. Tengamos cuidado, relájese, tranquilo. Estaba escuchando yo, punto y aparte, y dejámoslo como paréntesis porque me interesa esto también mencionárselos. Estaba escuchando yo era como un estudio que se estaba llevando a cabo y entre varios pastores y líderes teológicos contestando. Y me gustó una de las contestaciones que dio uno de ellos, la forma en que lo dijo me gustó. Dice así muy sencillo, con relación a esto de la liberación y que si la mujer tiene más valor o menos valor y esto. Miren, dijo, tú como hombre, tú como mujer, haz tu mayor esfuerzo. Hazlo. Si se te premia, felicidades. Si no, no pasa nada. Si logras subir en tu compañía a ser jefa o jefe de personal, qué bueno que lo lograste, pero hazlo con tus recursos, no con la fachada de feminismo o de machismo, sino con lo que tú eres. Porque todos tenemos, hombres y mujeres, características especiales, individuales como hombres, individuales como mujeres, en los cuales puedes ser exitoso y exitosa. Punto. No le metamos tanta basura, que es lo que quiere el mundo, complicarlo esto. Miren, la mujer tiene muchos valores, claro que sí. El hombre tiene muchos valores, claro que sí. Características que Dios le dio. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos esto hace algunos años, dijimos que Dios creó al hombre con características especiales y a la mujer con características especiales. Punto. Nada de que superior o inferior, simplemente características diferentes para fungir en funciones diferentes. Esa es la vida. Ese es si usted le quiere llamar el feminismo y el machismo, pues ese es, así de sencillo. Eso es lo que Dios te preparó, te capacitó en tu vida por características físicas, emocionales, todo lo que usted le quiera meter ahí, pues así nos hizo Dios. Sé exitoso en lo que tú tienes, en lo que tú haces. Punto. Nos regresamos a nuestra lección porque no estamos hablando de eso, pero sí lo vi como importante porque a veces somos tan sensibles, ¿verdad? Con lo que, ay, es que me vio feo, ay, es que no me saludó, es que no importa, usted sea feliz. Hay muchas cosas importantes en la vida como para fijarnos en esas cosas tan insignificantes de la vida y en las cuales Dios dirá que se hace más adelante, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice así: en el futuro me está reservada, está hablando el apóstol, cuando él ya terminó la batalla, ya está para que lo maten, ¿verdad? Para que lo sacrifiquen. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia, de rectitud, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, es decir, todos los que están orientados a su plan. Con esto quiero decir que la justicia de Dios no solamente castiga, también nos beneficia, nos da cosas bonitas porque lo merezcamos por lo que hemos cumplido con el plan de Dios. No porque lo merecemos porque somos buenos o buenos cristianos o nos portamos bien o pecamos, no, porque cumplimos con el plan de Dios. Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado. ¿Se acuerdan qué significa? Felicidad interna, o sea, felices o feliz el hombre que persevera, que soporta la prueba. Porque una vez que haya sido aprobada, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. No para todos, esta corona no es para todos. ¿Para quiénes es? Para los que soportan o perseveran en la prueba, ¿verdad? Y por lo tanto quiere decir que están creciendo espiritualmente. Y por lo tanto quiere decir que le aman, porque el crecimiento espiritual nos lleva a amar a Dios. Entonces es para personas específicas este crecimiento y que nos permite recibir premios. Cristianos que están comiendo doctrina. Una de las cosas importantes de Dios es que en su justicia Dios no es arbitrario, no es corrompido, porque estamos acostumbrados a oír estas palabras en nuestro mundo y pensamos que todo en la vida es esto. No, Dios no tiene prioridad, no tiene, ¿cómo se dice? Cuando alguien es consentidos, ¿verdad? Hay gente que hasta lo dice, no, es que yo soy consentido. No, nadie es consentido. Dios nos ama a todos sus hijos con el mismo amor. Aunque usted sea desobediente y a veces es malcriado y bueno, Dios le va a tratar con usted, va a haber disciplina, pero le ama de la misma manera a que el otro que también es un buen cristiano y se porta bien y está creciendo espiritualmente. Nos ama con un amor personal, porque está amando su propia rectitud que está en nosotros. Así que aquí no hay con que Dios le da por el lado bueno a algunos, o es corrompido o arbitrario, porque su función es de acuerdo a su rectitud, y su rectitud es perfecta. Su rectitud rechaza nuestras buenas obras, las obras humanas, las que hacemos en la energía de la carne, las que hacemos fuera de comunión. Hay gente que es muy buenas personas y quieren compartir comida con gente humilde o construirles algo porque su casa se les destruyó. Si esas obras son buenas, obras buenas hechas en la energía de la carne, son obras que se van a quemar, no sirven de nada. Las únicas obras que son importantes son las que son hechas en la energía del Espíritu, es decir, bajo la llenura del Espíritu Santo. Esas sí son obras que perduran. Su justicia condena cuando nosotros somos religiosos y legalistas. ¿Por qué? Porque rechaza su rectitud, rechaza todo el bien humano, porque eso es relativo. No alcanza a llegar al estándar divino, ¿sí? Eso es muy relativo. Dios quiere lo perfecto y eso solamente se logra en su rectitud. Juan 1:12. Este versículo yo sé que muchos se lo saben porque es un versículo que se utiliza para presentar las buenas noticias, que dice: pero a todos los que le recibieron, ¿qué significa recibieron? Los que creyeron en Él como su Salvador, les dio el derecho, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Aquí es donde entendemos que no todos somos hijos de Dios. Ya ven que es una frase que la gente usa y dice, no se preocupen, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Los únicos hijos son los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Los demás son criaturas, pero tienen la oportunidad de ser sus hijos. Pero si no lo hacen, van a ir directamente al lago de fuego. No hay vuelta de hoja en este sentido. Así que es importante. ¿Dios nos adora? Claro que sí. Y lo único que quiere de nosotros es que crezcamos espiritualmente. Dios te ama, Dios me ama, pero con un amor perfecto. Que es este amor del que estamos hablando aquí en su esencia. ¿Ok? Es un amor perfecto. Ahora, fíjense que nos ama tanto que cuando nosotros somos desobedientes, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos disciplina, y lo dice, y azota a todo aquel que toma por hijo desobediente. Lógicamente, pues nos da azotes, ¿verdad? Eso estuvimos estudiando con el sufrimiento cristiano para entender que todo lo que nos sucede no siempre son pruebas, ¿verdad? Porque eso es muy fácil decir siempre el cristiano, es que Dios me está probando. No, a lo mejor te está disciplinando. Tú tienes que entender, si no estás creciendo espiritualmente, te está disciplinando. Si estás creciendo espiritualmente, date por bendecido porque Dios te está proveyendo una prueba que sabe que tú la puedes pasar. Porque dice que no nos viene más fuerte de las cosas de las que podemos soportar. Entonces Dios está proveyendo algo interesante para tu vida. La justicia toma precedencia sobre su amor. Esta es una buena expresión.
su justicia toma precedencia sobre su amor. Esta es contestación para aquellos que dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué no salva a todos? ¿Verdad? Yo he oído mucho eso. Yo creo que muchas de sus personas queridas o en su entorno le han de decir, oye, pero si Dios es amor, pues que nos salve a todos. No, aquí es donde toma precedencia que su justicia. Ok, para que lo que la rectitud demanda, su justicia ejecuta. Para que hubiera gracia, para que la gracia fluyera, alguien tenía que pagar. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz, pagó por nosotros. Ahora, un ejemplo, aquí les doy un ejemplo interesantísimo. Ya me vino a la mente este concepto que lo vi. Un ejemplo de que la precedencia de la justicia, o sea, la justicia toma precedencia sobre el amor, es en el hecho de que, fíjense, Dios envió a su Hijo muy amado a tomar nuestro lugar. ¿Qué tomó precedencia ahí? Su rectitud y su justicia. ¿Ok? Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. O sea, la justicia fue arriba del amor de Dios que tenía por su propio Hijo, nacido en forma única. ¿Sí se fijan cómo toma precedencia la justicia sobre el amor? La integridad de Dios, entonces, ¿de qué se compone? De su rectitud y de su justicia. En amor, porque todo lo que Dios hace, lo hace en amor. Por eso aquí la importancia de diferenciar entre amor personal y amor impersonal. Esto es muy importante también. ¿Cómo nos amaba Dios cuando no éramos sus hijos? Con amor impersonal. Ahora que somos sus hijos, nos ama con amor personal. ¿Se acuerdan qué es la diferencia? El amor impersonal se basa en el sujeto. ¿Quién eres tú? El amor personal se basa en lo hermoso del objeto. ¿Y por qué somos hermosos para Dios? Porque tenemos su rectitud. Por eso nos ama. No crea que porque usted es buena persona y porque se porta bien y ama a la gente. No, nos ama porque tenemos su rectitud y Dios ama su rectitud. Dios solamente ama lo perfecto. Y para amarnos a nosotros, pues teníamos que tener su rectitud para ser un amor perfecto. Y por eso nos ama de esa manera. Y aquí entramos, que es lo que vamos a ver la próxima lección. Solamente les quiero dar una introducción, así se acuerdan que les dije la semana pasada igual, para que queden así en suspenso para la próxima lección, que es el amor. Y esta cita, pues ya saben cuál es una de las citas básicas para este concepto, Juan 3:16, que se lo saben yo creo hasta de memoria, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera como impersonal, que dio a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree, o sea que abrace el regalo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estableció un sistema para nuestra salvación por acciones de Dios, no por acciones nuestras. ¿Ok? Por eso somos salvos, por algo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, no por algo que nosotros hacemos. Este versículo que acabamos de leer hace un momento empieza en la eternidad pasada, en donde Dios Hijo estaba dispuesto a ir a la cruz. Antes de que existiera el universo, esto ya estaba decretado. ¿Se acuerdan? Decretos divinos, algo que Dios preconoció antes de que sucediera, lo decretó porque lo conocía. Así que este versículo nos especifica la forma única, o sea, la única mecánica por la cual es posible entrar en el plan de Dios con salvación, que es por medio de fe en Jesucristo. Ahora, le voy a decir algo aquí muy importante, porque esto tiene que ver con su función como embajador o como embajadora. Mucha gente, usted le pregunta, ¿tú crees en Jesucristo como tu Salvador? Y la gente a veces dice, sí, yo creo en Dios. Para ser salvo no es que creas en Dios, es que creas que Jesucristo es Dios y tomó nuestro lugar para ir a la cruz y tomar los pecados del género humano en su persona. Y por eso yo puedo ser salvo. Porque toda la gente dice que cree en Dios. Pero el versículo para salvación no dice que creas en Dios. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos entendiendo también esta función para que usted cuando comparta con alguien el mensaje de salvación, decirle a alguien,
¿qué es lo que usted puede hacer? Decirle la forma de salvarse, ¿cómo es? Cree en el Señor Jesucristo para salvación, así dice la palabra de Dios. Y si la gente le dice, yo creo en Dios, sí, qué importante que creas en Dios, pero es importante para tu salvación que creas en Jesucristo para salvación. Y este versículo termina con una frase muy importante ahí, o sea, una de las ventajas, uno de los 39 irrevocables. ¿Se acuerdan? En sus diagramas viene, en la última lección, en la último día de los diagramas viene ese, no lo abran ahorita, es nada más para que lo recuerden, que viene vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Pues eterna, ¿verdad? Así, pues eterna. Entonces, ¿la puede perder? No, porque es vida eterna. Si no, diría vida mientras que te portes bien, vida mientras que hagas las cosas como yo te dije, mientras no peques, mientras no, vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Ok? Eso no se lo olvide, porque ese debe ser para el cristiano un motivador importantísimo. Imagínense que me digan mañana, usted tiene lo que anda de moda ahorita, ¿verdad? Usted tiene este virus fabuloso que hoy está en día. Y me voy al hospital, no puedo respirar. ¿Qué es lo único que me puede estar dando ahí a mí en ese momento? Felicidad. Dios y la confianza, ¿a dónde voy? Preocúpense ustedes que se van a quedar. Yo ya me voy, bye bye, ¿verdad? Y alguien diría, ay pastor, pues porque no está en el hospital. No, pues precisamente es donde queremos llegar, a tener la seguridad y la confianza plena en cualquier circunstancia que vivamos. Esa tranquilidad. Y que hay gente que lo ha tenido, claro que sí. Y se les nota en sus rostros y se les nota en su hablar la tranquilidad que tienen de que si Dios les da vida, gracias, y si se los lleva, gracias también. Este versículo es presentado en un momento donde un hombre llamado Nicodemo, un hombre autorrecto, religioso, legalista, una buena persona pero legalista, una buena persona pero autorrecto, que todavía no reconocía a Jesucristo como su Salvador, porque cuando le dice ahí, cuando está hablando con Nicodemo, si alguien quiere leer esas porciones, léala, está bien interesante para que lo recuerden, alrededor del capítulo 3 de Juan. Y menciona que este hombre le dice al Señor, se dirige a Jesucristo y le dice como alguien que está con Dios o que Dios está con él. No lo reconoce como curios, como su majestad, ahí le diría, ¿verdad? Señor, o su majestad, no le dice eso. Eventualmente nos damos cuenta que después creen en Jesucristo como su Salvador y es de los que van y recogen el cuerpo del Señor para ir a guardarlo en una tumba, etcétera. O sea, ya vemos muchos resultados posteriores, pero en ese momento no. Llega al punto de ser religioso, un cristiano falso, arrogante, que busca ganar la aprobación de Dios con sus recursos y se burla cuando el Señor le dice, tienes que entrar nuevamente en el vientre de tu madre, y él que dice, o sea, tengo que volver a meterme ahí, en forma sarcástica, y Dios ni le toma en cuenta eso porque no le contesta, sino que le dice palabras importantes de salvación o del evangelio. Y nos damos cuenta entonces que posteriormente este hombre cree en Jesucristo como su Salvador. Uno que era religioso, uno que creía en un cristianismo falso, un autorrecto, arrogante, que buscaba solamente la aprobación de Dios con sus recursos, entendió que solamente por medio de Jesucristo podemos ganar aprobación. Punto. Así de sencillo y de entendible ya. Y continuamos la próxima lección porque se nos acabó el tiempo. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Y gracias a Dios Espíritu Santo que nos permite entender y comprender estas porciones de tu palabra, Señor, para que puedan quedar perfectamente grabadas en nuestra alma y de esta manera tengamos información en nuestra alma para poder funcionar correctamente, hacer las cosas a tu manera, bajo tu plan, bajo tu protocolo, Señor, que es perfecto. Señor, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.